verificar cómo van a resolver los ejercicios sobre las leyes de Mendel. Deben tener en claro algunos conceptos antes de comenzar a resolver los ejercicios. Primero, tenemos que ver la característica que se va a analizar, en este caso, las características como pueden ser el color de pelo, el color de ojos, la textura de las semillas en los vegetales, el tamaño de la hoja, etc. Van a estar todas esas informaciones en el gen, ¿sí? O en los genes. Este gen se encuentra en una parte determinada del ADN y tiene diferentes alelos. Los alelos son las opciones, digamos, que tenemos para nosotros poder identificar un mismo gen. El gen sería en este caso la característica que estoy analizando y el alelo serían las opciones de color, de textura que tengo para esa determinada característica. Los alelos pueden ser dominantes, que lo represento siempre con una letra A mayúscula, y recesivo, y lo represento con la misma letra pero en minúscula, en este caso A minúscula. Uno de los ejercicios que ustedes tienen para poder resolver les dice que se cruzan dos ratones, uno de color de pelo marrón y otro de color de pelo blanco. Ambas características son homocigotas. En este caso, ¿qué significa homocigota? Que las dos letras de los dos alelos son iguales, en este caso las dos A mayúsculas y acá las dos A minúsculas. Cuando la característica tiene el mismo alelo, significa que es homocigota, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de líneas puras, también estamos hablando de líneas homocigotas, de organismos homocigotas. Bien, pasando directamente al ejercicio. Tenemos por un lado un ratón de color de pelo marrón y un ratón de color de pelo blanco. Ambos homocigotas, por eso las dos letras son iguales. Estos vendrían a ser los progenitores. Una vez que nosotros tenemos identificados los genotipos de los progenitores, voy a formar las gametas. ¿Cómo las voy a formar? Separando las dos letras para formar las gametas, ¿sí? Esta va a ir en un casillero de un tablero y esta en la otra, lo mismo acá. De esta forma formo las gametas. Una vez que tengo esto, tengo que armar un tablero que se llama tablero de Punnett. En este tablero yo voy a colocar en las dos filas cada una de las gametas que tengo acá arriba, ¿sí? Una A mayúscula, otra A mayúscula. Y en las dos columnas voy a ubicar las gametas del otro individuo, es decir, una A minúscula y otra A minúscula. Una vez que tengo el tablero así ordenado, el tablero de Punnett, lo único que me queda por hacer es completar cada uno de los casilleros con la información proveniente tanto de la fila como de la columna. Es decir, que para este caso yo voy a tener en este cuadro voy a tener una A mayúscula y una A minúscula. En este cuadro lo mismo, A mayúscula y A minúscula. Voy al siguiente renglón, tengo A mayúscula en esta fila, A minúscula en esta columna y lo mismo acá, A minúscula y A mayúscula, ¿sí? De esta forma tengo los 4 genotipos que me estarían representando 4 organismos, en este caso 4 ratones, y esto va a formar la filial 1 o también llamada F1, ¿sí? Filial 1 o F1, es decir, son las descendencias. Cruzo 2 ratones y la descendencia van a ser estos que están acá, ¿sí? Como ustedes pueden ver, en la F1 tenemos 4 organismos y los 4 son genéticamente con las mismas características, una A mayúscula y una A minúscula. Ahora nosotros tenemos que analizar
el genotipo y el fenotipo de esta F1. Recuerden ustedes que cuando hablamos de genotipo estamos hablando de la información que está guardada en los genes, por eso el prefijo acá, gen, viene de la información que está en los genes, es decir, esto que estamos viendo en el tablero de Punnett. Para el genotipo yo tengo dos alternativas, dos opciones. El genotipo puede ser homocigota o puede ser heterocigota. ¿Sí? Esas son las dos opciones de genotipos. Si el genotipo es homocigota, deberían ser las dos letras iguales en mayúsculas o en minúscula. Y si el genotipo es heterocigota, una letra va a ser mayúscula y la otra letra va a ser minúscula. ¿Sí? Estos son distintos los dos alelos, por eso decimos que es heterocigota. Como nuestros individuos son los 4 que tienen características A mayúscula, el alelo es A mayúscula y el otro alelo es A minúscula, estamos hablando de que son heterocigotas, ¿sí? Entonces, cuando piden el ejercicio las proporciones genotípicas y fenotípicas, en el genotipo ustedes van a colocar 100% heterocigota. Y entre paréntesis van a colocar cuál es ese genotipo, ¿sí? A mayúscula, A minúscula. Ahora vamos a ver cómo sacamos el fenotipo. El fenotipo son aquellas características que nosotros vemos en los organismos, ¿sí? Que nosotros podemos ver a simple vista. En este caso, lo que nosotros estamos analizando es el color de pelo, que puede ser marrón o blanco. En este caso, la A mayúscula va a determinar el gen dominante y la A minúscula el recesivo. Por lo tanto, si el organismo que obtuvimos del cruzamiento tiene una A mayúscula y una A minúscula, la característica o el color de pelo que determine la A mayúscula va a ser la que va a dominar. En este caso, la A mayúscula me está representando a mí al color de pelo marrón. Por lo tanto, estos 4 individuos van a ser con pelo marrón. Entonces, en el fenotipo nosotros vamos a colocar 100% pelo marrón. ¿Sí? De esta forma van a lograr resolver todos los ejercicios de Mendel, tanto de la primera ley como de la segunda y de la tercera. Recuerden que cuando nosotros hablamos de líneas puras, estamos hablando de estas características en las cuales los alelos son iguales. Los dos alelos tienen la misma letra, ya sea o mayúscula o minúscula. Estas son líneas puras, homocigotas. En cambio, cuando tenemos, como acá, una letra mayúscula y una letra minúscula, estamos hablando de híbridos en los cuales van a ser heterocigotas, porque voy a tener un alelo dominante y un alelo recesivo.